sobre Ahamkara, el sentimiento del ego. Resulta increíble que la gente viva creyendo que el ser es el cuerpo creado por el fantasma ilusorio de la mente. Los que mueren todavía sujetos a las cadenas de ese pensamiento no tienen inteligencia, sino ignorancia. El que cree que el cuerpo es una casa habitada por el fantasma de la mente y vive cómodamente en ella, es un estúpido que merece ser engañado, porque esta casa es transitoria e impermanente. Por tanto, querido Rama, abandona cuanto antes esa servidumbre al fantasma de la Ahamkara y permanece en el ser sin pensar ni un instante en el ego. Los que viven bajo la mala influencia del fantasma del ego viven absolutamente engañados, pues de hecho nadie tiene parientes ni amigos. Todas las empresas que se realizan con la inteligencia sometida al sentimiento del ego son peligrosas y destinadas al fracaso. Su único fruto es la muerte. El estúpido que carece de sabiduría y de coraje y que está hundido en el sentimiento del ego ya está muerto, como la leña dispuesta para ser arrojada al fuego. Deja que ese fantasma del ego permanezca en el interior del cuerpo o salga de él, pero no permitas, querido Rama, que tu mente pierda ni un instante en contemplarlo. Cuando este sentimiento del ego sea despojado de sus envolturas, ignorado y olvidado por la inteligencia despierta, será incapaz de hacerte ningún daño. Aunque el sentimiento del yo permanezca en este cuerpo, ¿cómo puede afectar al ser que es conciencia infinita? Es imposible enumerar las calamidades que visitan al que está sometido a la mente. Todos los lamentos y llantos que oímos en este mundo no son más que el juego del ego. Pero como el espacio omnipenetrante no puede ser manchado por nada, el ser omnipresente no puede ser afectado por el sentimiento del ego. Todo lo que un hombre cree hacer con el cuerpo es hecho en realidad por el ego, con ayuda de las riendas de la inhalación y la exhalación que hemos llamado puraka y rechaka. El ser es indirectamente considerado como la causa de todo esto, del mismo modo que el espacio es considerado responsable del crecimiento de las plantas en la medida en que no se opone a él. Igual que una lámpara se considera responsable de la visión de un objeto, el ser se considera responsable de las acciones del cuerpo y de la mente, porque ambos funcionan con la luz del ser. Pero no hay ninguna conexión entre el cuerpo inerte y el ser consciente. A causa de la energía del ser que hemos llamado Chit Shakti, y está siempre en vibración, se produce una agitación que es la responsable de la confusión entre el cuerpo y el ser. Tú eres el ser, querido Rama, no la mente. ¿Qué puedes hacer con ella? La mente que reside en el cuerpo no tiene nada que ver con el ser, aunque crea impúdicamente ser el propio ser. Esa creencia te priva de coraje. Deshazte de este fantasma y mantente firme, amado Rama. Ni las escrituras, ni los parientes más queridos, ni los gurús o preceptores pueden proteger al hombre que está dominado por el fantasma de su mente. Por el contrario, cuando uno ha vencido a ese fantasma, las escrituras y los gurús nos pueden ser de gran ayuda, como uno puede sacar a un animal de un charco de barro con relativa facilidad si el animal se deja. Los que han vencido a ese fantasma son gente buena que rinde un excelente servicio al mundo. En resumen, uno debe salir por sí mismo de la ignorancia, venciendo el duende del sentimiento del ego. No deambules por el bosque de la existencia como un animal con forma humana, querido Rama.
no te enfangues en el pantano de las relaciones familiares a causa de ese cuerpo impermanente y extraño. El cuerpo ha nacido de otro cuerpo, está protegido por el sentimiento del ego, y su felicidad y su dolor son experimentados por otro. Ese es el gran misterio. Igual que la naturaleza esencial de una vasija no es diferente a la de una pieza de tela, la naturaleza de la mente no es esencialmente distinta a la de la conciencia. En relación con esto, ahora te contaré una enseñanza que me impartió el señor Shiva. La visión que se revela en esta enseñanza es capaz de destruir la más intensa de las ilusiones. Enseñanza de Shiva. Todo esto ocurrió en la morada de Shiva, conocida como Kailasa. Residí allí durante algún tiempo, adorando a Shiva y practicando penitencias, rodeado por sabios perfectos con los que solía comentar las verdades de las escrituras. Una tarde estábamos ocupados en la adoración ritual a Shiva en una atmósfera saturada de paz y de silencio. La oscuridad de aquel bosque era tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo. En un momento me pareció ver una gran luz en el bosque. Con mi visión externa vi la luz y con la interior me pregunté acerca de su naturaleza. Comprendí que era el propio señor Shiva que paseaba por allí con su esposa Parvati, cogidos de la mano. Delante de ellos iba su vehículo Nandi, abriendo paso al Señor. Comuniqué la divina presencia a los discípulos congregados junto a mí y fui a donde estaba el Señor. Saludé al Señor y le ofrecí la adoración adecuada. Permanecí mucho rato saboreando con mis ojos la visión divina. El señor Shiva me dijo entonces: ¿encuentras algún obstáculo en tus penitencias o marchan de forma adecuada? ¿Has alcanzado ya el conocimiento más valioso que disipa todos los temores internos? Respondí respetuosamente al Señor: Supremo Señor, los que tienen la fortuna de ser tus devotos no encuentran ninguna dificultad en alcanzar eso y no sienten miedo en absoluto. Todos en este mundo te respetan y se arrodillan ante tus devotos que constantemente te recuerdan. En todas partes, en todas las ciudades, en todas las montañas, hay gente que te rinde devoción en el fondo de su corazón de un modo sincero y reverente. Tu recuerdo es el fruto de los méritos adquiridos en pasados nacimientos y la garantía de una bendición todavía más poderosa en el futuro. Tu constante recuerdo, Señor, es como un vaso de néctar, la puerta abierta a la liberación. Adornado con la preciosa y radiante joya de tu evocación, Señor, he vencido todas las calamidades que hubieran podido asaltarme en el futuro. Señor, aunque he conseguido por tu gracia el estado de realización del ser, todavía estoy impaciente por saber más acerca de un asunto. Te ruego que me lo aclares. ¿Cuál es el método de adorar al Señor que elimina todas las culpas y produce un futuro auspicioso y feliz? El Señor respondió al instante: ¿sabes quién es Dios? Dios no es Vishnu, Brahma, ni Shiva, ni el viento, ni el sol ni la luna, ni los brahmanas ni los reyes, ni tú ni yo, ni Lakshmi, ni la mente. Dios no tiene forma y no está determinado por objeto alguno, sea cual fuere el esplendor de Vanam, no creado, que no tiene principio ni fin, es lo que se conoce como Dios o el Señor Shiva, que es conciencia pura. Él solo es todas las cosas y solo Él merece ser adorado. Si te sientes incapaz de adorar a ese Shiva, entonces tienes que adorar esta forma que produce frutos finitos.
pero solo el primero produce la eterna felicidad. El que olvida el infinito y siente devoción por lo finito es como si abandonara un delicioso jardín para refugiarse bajo un arbusto espinoso. Sin embargo, algunos sabios adoran esta forma complacidos durante algún tiempo antes de entrar en contacto con el Shiva sin forma del que te he hablado. Los instrumentos empleados en esa adoración son la sabiduría, el autocontrol y la percepción del ser, que es el Señor Shiva, el único digno de adoración, con las flores de la sabiduría. En ese momento pregunté al Señor: «Te lo ruego, explícame cómo se convierte este mundo en conciencia pura y cómo esa conciencia se manifiesta como el Jiva y el resto de los objetos». El Señor me respondió: «Sobre la disolución y la creación. Lo único que existe en este mismo momento, completamente vacío de objetividad, es la conciencia infinita o Chit Akasha, que sigue existiendo después de la disolución cósmica. Los conceptos y nociones iluminados por la conciencia en su interior brillan como esta creación a causa del movimiento de la energía Shakti en el interior de la conciencia, del mismo modo que los sueños surgen en el estado onírico. Ningún objeto de percepción puede existir fuera de esta conciencia omnipresente e infinita. Todas estas montañas, el mundo entero, el firmamento, el ser, el Jiva y todos los elementos que forman este mundo no son más que conciencia. Antes de lo que conocemos por creación, cuando la conciencia existía en soledad, ¿dónde estaba todo esto? Hablar de Akasha, Paramakasham, Akasha infinito, Brahmakasham, Akasha de Brahma, de creación, de conciencia, etc., es pronunciar distintas palabras con el mismo significado. Todas son sinónimos. Como la dualidad que experienciamos en los sueños entre el soñador y lo soñado es ilusoria, la dualidad implícita en la creación del mundo de la vigilia también es fantástica. Como en un sueño, los objetos parecen existir y actuar en los límites de su mundo soñado, los objetos imaginados en el mundo de la vigilia también parecen existir y actuar separados de la conciencia misma. Pero en ambos casos, nada de esto sucede realmente. La conciencia es la única realidad substancial, tanto en el sueño como en la vigilia. Ella es el Señor, la verdad suprema. Tú eres eso, yo soy eso, y todo lo que hay es eso. La adoración a Shiva Mahadeva. La sumisión a este Señor es el culto verdadero por el que se obtienen todas las cosas. Es indiviso e indivisible, no dual y no producido por ninguna otra actividad. No puede alcanzarse por un esfuerzo exterior. Su adoración es un manantial de dicha. Los ritos externos se prescriben únicamente para aquellos cuya inteligencia aún no ha despertado y está inmadura como la de los niños. Cuando uno no posee autocontrol, tiene que utilizar flores y sustancias olorosas para rendir culto a Dios. Pero ese culto es inútil, porque adorar al ser en su forma externa siempre es algo innecesario. A pesar de ello, estos inmaduros devotos obtienen satisfacción rindiendo culto a ese objeto divino que ellos mismos han creado e incluso pueden conseguir valiosas recompensas por esta acción. Ahora voy a decirte cómo deben adorar a ese Dios los iluminados como tú. El Señor al que debemos rendir culto es algo que sobrepasa toda la creación, que está más allá de toda descripción posible, más allá de conceptos como todo o la totalidad en su conjunto. Lo que se designa como Dios es algo indiviso e indivisible en el espacio
y en el tiempo, cuya luz ilumina todos los objetos, la conciencia pura y absoluta. Es la inteligencia que está más allá de todo análisis, porque se mantiene oculta bajo todo lo que existe. La existencia de todo lo existente, y que despoja a los seres de su existencia, puesto que ella también vela y oculta la verdad del ser. Este Brahman, que está a medio camino entre el ser y el no ser, es el verdadero Dios o Mahadeva y la verdad designada como Om. Existe en todas partes como la savia que nutre a la planta, la pura conciencia que hay en ti mismo, en mí y en los dioses y diosas. Solo es este Dios que todo lo penetra. Los demás dioses dotados de forma no son nada más que esa conciencia pura. El universo entero solo es esa conciencia. Eso es Dios, y todo lo que llamamos yo, todas las cosas se alcanzan desde y a través de él. Este Brahman no está lejos de nosotros, ni es difícil de alcanzar. Está siempre establecido en el cuerpo y se extiende por doquier como el espacio. Es el que hace todo, el que come, el que capta todas las cosas, el que anda, el que respira, el que conoce todos los miembros del cuerpo, la energía por la que funcionan todos esos miembros y por la que todas las acciones se efectúan. Se halla oculto en la cueva del corazón, Hridayam, trasciende la mente y los sentidos y en consecuencia no puede ser captado ni descrito por ellos y sólo se denomina conciencia por motivos didácticos. Aunque parece que lo hace todo, está siempre inactivo. Esta conciencia pura se ocupa de la actividad del mundo como la primavera se ocupa de la floración de los árboles. A veces esta conciencia se manifiesta como espacio, otras como jiva o alma individual, otras como acción, otras como substancia y como todo lo demás, pero nunca pretende hacer esto deliberadamente. Igual que todos los océanos son en realidad una masa indivisible de agua, esta consciencia es una sola masa de conciencia cósmica, aunque se la describa de distinta forma y con nombres distintos. En la conciencia es como un loto, pero en el universo satura toda la experiencia como la miel que degusta la inquieta abeja de la mente. Todos los seres del universo fluyen en su interior como los remansos y los remolinos fluyen en el océano. La rueda de la ignorancia que nunca deja de dar vueltas, produciendo la vida y la muerte de los seres, agita el interior de esta conciencia cósmica, cuya energía está en perpetuo movimiento. Fue la conciencia, revestida con las 4 armas de Vishnu, la que destruyó a los demonios, como la estrepitosa tormenta acompañada del arco iris apaga el calor de la tierra abrasada por el sol. Esta misma conciencia es quien toma la forma de Shiva o Parvati, del creador Brahma y de todos los dioses. Es como un espejo que parece captar los reflejos que se producen en su seno sin sufrir ninguna alteración y manifestándose de ese modo como los innumerables seres del universo. Esta conciencia es como una ascendente enredadera impulsada por las tendencias latentes de los jivas. Los deseos son sus yemas, las acciones pasadas sus filamentos, los seres animados e inanimados sus órganos y sus miembros, y lo que es uno parece ser muchos, sin transformarse en esos muchos. Todo es pensado, desplegado y hecho por esa infinita conciencia que brilla como el sol, se manifiesta como todos esos cuerpos que en realidad son inertes y que se producen mutuas experiencias al entrar en contacto unos con otros.
Es como un tifón que solo puede ser visto porque agita infinitas partículas de arena y de polvo como si se movieran por sí mismas. Esta conciencia parece proyectar una sombra en su interior, que es lo que se considera inercia o tamas. Del mismo modo, en el cuerpo, los pensamientos y las ideas, que solo son su sombra, generan acciones a la luz de esa conciencia. Sin ella no podríamos percibir un objeto aunque estuviera frente a nosotros, porque el cuerpo no puede existir ni funcionar sin ella. Lo que surge en esa conciencia solo es conciencia. En ese momento, siguió diciendo Vasista, pregunté al Señor, si la conciencia es omnipresente, ¿cómo puede haber cosas insentientes e inertes en este universo? ¿Cómo es posible que lo que está dotado de conciencia pierda la conciencia? Shiva agradeció esta pregunta y me contestó. La materia como estado inconsciente de la conciencia. La conciencia omnipresente, que es todo en todos, existe en este cuerpo tanto en su forma cambiante como en su forma inmutable. Igual que una mujer sueña que es otra distinta con un marido diferente, la conciencia imagina poseer otra naturaleza. Igual que un hombre invadido por un furor incontrolable parece ser otro hombre, la conciencia asume distintos aspectos y diferentes funciones sin dejar de ser ella misma. En algunos de estos estados se siente inconsciente e inerte, material. De este modo se transforma en su propio objeto, creando el espacio, el aire y los demás elementos materiales. Al mismo tiempo, en su interior, proyecta el tiempo y se transforma en un jiva dotado de inteligencia y mente limitadas. La conciencia se transforma a sí misma en algo aparentemente inconsciente e inerte, como el agua se transforma en hielo transparente. A consecuencia de ello, la mente se torna confusa y comienza a acumular deseos y expectativas, cae en el cebo de la lujuria y de la angustia, siente experiencias favorables y adversas y se agarra desesperadamente a vanas esperanzas que perpetúan esa ilusión. Autoengañada de esta forma, pasa de la ignorancia a la más completa estupidez. Durante la infancia, la conciencia engañada está a merced de los demás. En la juventud persigue sin tino las riquezas y los placeres sexuales que la llenan de temor y preocupación. En la vejez es arrojada a la enfermedad y a la muerte por sus propias acciones, karma. A causa de ese karma, nace luego en el cielo o en el infierno, o vuelve a la tierra como un ser humano, como un animal o como un ser inerte. Esta misma conciencia funciona como el sol, la luna, el viento y los factores que provocan los cambios de estaciones, como el día y la noche. Esta misma consciencia es la fuerza vital, prana, en las semillas y las características específicas de todo lo inerte. Esta conciencia condicionada por su imaginaria autolimitación se asusta de sí misma. Esta es la verdad de la conciencia individual que llamamos jiva. También se la conoce como karma atma, el ser prisionero en la rueda de la causa y el efecto. Comprende el tremendo poder de esta inercia que llamamos tamas. A causa del simple olvido de su estado natural, la conciencia sufre grandes trastornos y sufrimientos y experiencia un estado digno de compasión. La conciencia piensa erróneamente que es desgraciada. Como una mujer desequilibrada puede pensar que es una pordiosera. Como un hombre atormentado por una pesadilla gime desconsolado creyendo que ha muerto, la conciencia se imagina miserable y limitada, aunque tal cosa sea irracional e infundada. Debida a la falsa asunción del sentimiento del ego, la conciencia piensa que el mundo es lo real
y que ella es un cuerpo limitado y frágil. La única causa de experienciar el mundo como real es la mente, pero no puede ser considerada una verdadera causa si tenemos en cuenta que esa mente no puede ser distinta de la conciencia infinita. Cuando se comprende en profundidad que la mente perceptora es irreal, queda muy claro que el mundo percibido también es irreal. En la conciencia pura no existe la división del que ve lo visto y la visión. Como en una roca no puede haber aceite. La distinción entre yo y tú también es imaginaria. La diferencia entre la unidad y la multiplicidad es meramente verbal. Como la oscuridad no existe en el sol, las nociones no existen en absoluto en el ser. Los opuestos, como el ser y el no ser, el vacío y el no vacío, son meros conceptos. Cuando son investigados en profundidad, desaparecen y lo único que queda es la conciencia pura, inmodificable. La conciencia no puede sufrir modificación alguna ni adquirir impurezas de ninguna clase. Esas impurezas también son imaginarias. La imaginación es precisamente la impureza. Cuando esto se comprende, cesa la imaginación y la impureza. Sin embargo, incluso en aquellos que lo han comprendido ya, la impureza se mantiene hasta que la imaginación ha sido completamente extirpada. Por el esfuerzo personal, esta imaginación puede ser rechazada con facilidad. Uno puede dejar caer los tres mundos con la misma facilidad que suelta una caña sujeta entre sus manos. No hay nada que no pueda conseguirse con el propio esfuerzo. La conciencia infinita, inmodificable y no dual, no puede ser comprendida por la mente individual. Es pura, eterna, omnipresente y vacía de mente, inmodificable e inmaculada. La conciencia inmóvil que existe como el testigo de todo lo que hay, como la luz alumbra los objetos materiales sin realizar ninguna acción especial. En la materia es la energía que dinamiza lo inerte. Está en todas partes sin sufrir divisiones particulares en la pluralidad de las cosas. Cuando esta conciencia infinita, vacía de conceptos y extremadamente sutil, se olvida de sí misma, alimenta pensamientos y siente todo tipo de percepciones, aunque eso solo es posible a causa de su propia naturaleza, momentáneamente olvidada. El que duerme, aunque no lo parezca, también permanece despierto en su interior. Por la identificación con su propio objeto, la conciencia parece reducirse a sí misma a un estado de pensamiento y angustia, como el oro adulterado toma el aspecto del cobre, pero cuando se ha purificado, brilla como auténtico oro. Cuando la conciencia infinita se olvida de ella misma, surge la noción de universo que cesa de inmediato por el autoconocimiento. El funcionamiento de la mente, cuerpo sutil o purjastaka. El sentimiento del ego o ahamkara, que es la base de la mente, surge precisamente en el momento en que la conciencia toma conciencia de sí misma en su interior. Con el menor pensamiento, este sentimiento del ego, que no es otra cosa que conciencia, se derrumba como una roca por la pendiente de una montaña. Sin embargo, incluso en ese momento, ese sentimiento del ego solo es conciencia, que es la realidad de todas las formas y todas las experiencias. El movimiento del aire vital o prana produce una representación en el interior y un objeto que parece estar en el exterior, pero la experiencia de la representación es la conciencia pura. El prana, aparentemente inerte de la sensación táctil que llamamos sparsha, entra en contacto con su objeto y aparece el sentido del tacto, pero la conciencia de la sensación táctil solo es conciencia pura. También es el prana el que permite a la nariz oler los aromas
que son modificaciones de esa misma energía. Pero la conciencia del olor es conciencia pura. Si la mente no está unida al sentido del oído, no es posible oír. También es la conciencia pura la que experimenta el sonido. La acción surge del pensamiento. El pensamiento es la función de la mente y la mente es conciencia condicionada, pero la conciencia, de hecho, es incondicionada. El universo solo es una representación en la conciencia, como una imagen que se refleja en una bola de cristal, pero la conciencia no está condicionada por esa reflexión. El jiva es el vehículo de la conciencia. El sentimiento del ego, ahamkara, es el vehículo del jiva. La inteligencia, buddhi, el vehículo del sentimiento del ego. Los pensamientos, manas, el vehículo de la inteligencia. El prana, el vehículo de los pensamientos. Los sentidos, indriya, el vehículo del prana. El cuerpo, el vehículo de los sentidos. El vehículo del cuerpo es el movimiento, la acción, el karma. Cuando funciona el prana, la mente actúa, porque el prana es el vehículo de la mente. Pero cuando la mente se hunde en el corazón, hridayam, el prana deja de moverse. Y cuando el prana no se mueve, la mente alcanza el estado de quietud, es decir, no produce ese reflejo de la conciencia que pone en marcha el mundo y el jiva. Mientras se mueve el prana, la mente continúa actuando, como un jinete se mueve mientras su caballo está en marcha. La reflexión de la conciencia en sí misma se conoce como puryashtaka. La mente solo es puryashtaka, aunque otras escuelas prefieren describirla como el conjunto de los 5 elementos: el órgano interno, manas, buddhi, ahamkara y chitta; el prana, los sentidos del movimiento o karmendriya; los sentidos del conocimiento o jnanendriya; la ignorancia, el deseo y el karma. También se conoce como linga sharira o el cuerpo sutil, puesto que todo esto surge de la conciencia, existe en la conciencia y se disuelve en la conciencia. La única realidad es la propia conciencia. El cuerpo es una masa inerte, movida por la mente y el prana, igual que un trozo de hierro se mueve en presencia de un imán. El jiva se mueve en presencia de la conciencia omnipresente e infinita. El cuerpo inerte se pone en marcha por la conciencia cuando ésta se identifica con la energía vital, prana. Este ser activo, o karam atma, es el que conserva al cuerpo en movimiento, pero quien ha imaginado a la mente y al prana como agentes de la vida en el cuerpo es la conciencia, el Ser Supremo. Cuando esta limitación se ha producido, las otras la siguen sin tardanza, como una enfermedad psicosomática e inevitable, como las olas que comienzan a rizar la superficie del océano, crecen y crecen hasta convertirse en grandes y temibles tempestades. La conciencia, al perder el conocimiento de sí misma, se convierte en un jiva limitado y vulnerable. Actuando bajo el pesado velo de la ignorancia, es incapaz de reconocer el daño que se está infligiendo a sí misma. Como un borracho que maneja una espada, se hiere a sí mismo sin poder evitarlo. Pero la conciencia puede recuperar el autoconocimiento, como el borracho puede volver a estar sobrio si deja de tomar el líquido que lo intoxica. Cuando la mente pierde su soporte, que es el sentimiento del ego, permanece en el ser. Cuando el puryashtaka, el cuerpo sutil en su conjunto, se despoja de sus soportes, alcanza el estado de quietud y queda inmóvil. Cuando la conciencia, a causa de su objetivación, se confunde y engaña a sí misma,
Las vasanas o condicionamientos mentales operan a su antojo. La conciencia olvida su naturaleza esencial al identificarse con ellas. Cuando el loto del corazón se abre, la mente, o Purya-Shtaka, se pone en funcionamiento. Cuando ese loto se cierra, el cuerpo sutil, o Purya-Shtaka, deja de funcionar. El cuerpo vive mientras Purya-Shtaka funciona. Cuando deja de moverse, el cuerpo muere. Dicho de otro modo, cuando Purya-Shtaka deja de funcionar, el cuerpo muere y la mente busca otra envoltura para llenarla de tendencias ocultas con las que forja nuevos eslabones que le permitan seguir olvidando su naturaleza de conciencia pura. Los cuerpos son ocupados y abandonados por el jiva, como los árboles retoñan nuevas hojas, librándose de las antiguas. Los hombres sabios no permiten ninguna acumulación de vasanas que faciliten esos cambios. En ese momento, Vasista preguntó de nuevo al Señor: ¿cómo puede cesar esa falsa dualidad de la conciencia, fortalecida por siglos de confirmación? El Señor respondió: sobre la cesación de la mente. Puesto que la conciencia está presente en todo momento y en todas partes, la dualidad es absurda e imposible. El concepto de uno surge en concepto de dos y viceversa. Cuando la dualidad se comprende como diversidad de la conciencia, se ve como conciencia y nada más. Entonces el efecto y la causa son una y la misma cosa, indivisible, perfecta. Puesto que la conciencia es su propio objeto, no deja de ser conciencia en ningún momento. Sus modificaciones son pensamientos vacíos de sentido. Decir que hay olas sobre la superficie del océano es como decir que montañas de agua flotan sobre el mar. ¿Pero qué son las olas separadas del océano? ¿O qué son los pensamientos separados de la conciencia? Solo la conciencia es eso, yo y lo que hay entre ambos, es decir, el factor que percibe la diferencia entre eso y yo. La conciencia infinita, que es una, se percibe diversa y plural como Brahman, la verdad, Shiva, el vacío, el Ser Supremo, uno y sin segundo. Lo que está más allá de todas estas formas y estados de conciencia, el Ser Supremo, que significamos con el puro yo, no tiene palabras para ser descrito. Lo que se percibe en el mundo como diverso es en sí mismo indivisible. Cuando esta conciencia se cubre con una reflexión o representación secundaria, percibe la dualidad y se siente atada a esa ignorante imaginación. Esta fantasía provoca la substancialidad de los objetos y la experiencia del mundo objetivo confirma la realidad de esos objetos. El sentimiento del ego va ganando credibilidad a medida que se reafirma en su papel de agente, karta, de las acciones y experienciador, bhokta, de las percepciones. Y lo que en un principio solo fue una coincidencia accidental, se transforma con el tiempo en un hecho indudable. La creencia en la existencia de los duendes provoca su existencia. La creencia en la dualidad provoca la dualidad. Cuando se conoce el ser no dual, la dualidad se desvanece como por ensalmo. La creencia da origen a la diversidad. Cuando rechazamos esa creencia, la diversidad desaparece. Las creencias y los pensamientos conducen indefectiblemente al dolor, mientras que el no pensamiento y la ausencia de creencias es la pura felicidad. Con la ayuda del fuego de la sabiduría, evapora el agua de tus creencias y queda en paz para siempre al captar la conciencia una e infinita. Mientras el rey olvida que es rey, se siente miserable. Cuando recuerda lo que es, su preocupación desaparece. Cuando pasa el monzón lluvioso, el cielo no puede acumular nubes que le oculten.
Cuando se comprende la conciencia infinita, las nubes de la ignorancia desaparecen para siempre. La existencia del universo es real e irreal al mismo tiempo. El Señor los une, los trasciende y es ambas cosas a la vez. El universo es conciencia manifestada, pero en su forma inmanifestada también es conciencia. La objetivación de las percepciones provoca el autoolvido del ser, pero incluso en ese estado de diversidad y actividad, la conciencia permanece realmente libre e indivisa, porque es el Brahman, siempre inmóvil, aparentemente manifestado como universo, en virtud del instrumento de la mente y sus tres aspectos o modos, la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo.